Hablar del tema de la lengua de Andalucía no es fácil, porque no es un tema que se trate con la tranquilidad que se tratan otros temas. Bueno, primero darle las gracias al Aula Universitaria de Mayores por haberme traído, y a mi amigo Nano y al presidente de la asociación por sus palabras y por su manera tan original de presentarme. Como vamos a hablar de identidad, yo he tenido la cosa de irme al diccionario de la lengua española, por supuesto, de la lengua andaluza no existe, no es que existe. Y este diccionario dice que identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces yo he dicho, bueno, la cosa está clara. Identidad son los rasgos que tiene el pueblo andaluz que diferencia a los andaluces de aquellos que no lo son. Pero claro, esto es así si creemos que somos un pueblo y si creemos que tenemos identidad. Pues claro, si creemos que somos universales, o sea, que nuestra forma de ser, nuestra identidad es la misma que la de los catalanes, o la de los finlandeses, o la de los indios mandinga de Burkina Faso, por poner, pues tengo yo dos problemas. Uno, que tanto los catalanes como los finlandeses, como los mandinga de Burkina Faso, que luchan, que tienen por orgullo su identidad, que trabajan por su identidad, pues se van a enfadar y mucho. Y segunda, porque nos hemos cargado la charla, porque ya si no tenemos identidad, ¿de qué vamos a hablar? Por eso vamos a suponer que los andaluces tenemos una identidad propia, que tenemos identidad, y empezamos la charla. Por eso podríamos hablar de una identidad que ha hecho posible que Andalucía lleve miles de años asombrando al mundo. Desde que los griegos consideraban que en Andalucía estaba el Edén, el paraíso terrenal, desde que un coetáneo de Jesucristo, que escribió una serie de libros sobre la península ibérica, que se llamaba Estrabón, un griego educado en Roma, y que cuando habla de Andalucía, pues parece que hay que hacerlo líder del Partido Nacionalista Andaluz, que no existe, pero si se funda un día habría que nombrarlo líder honorífico por las cosas que dice de Andalucía. Pues desde entonces Andalucía lleva asombrando al mundo. Andalucía, la que dio hombres de luz, la Andalucía que vive, la Andalucía que crea, la creadora Andalucía viva, que se siente viva, esa Andalucía de la que ustedes forman parte. Porque Andalucía es una cultura. Como ya la definiera Blas Infante así, de esa manera, una nación cultural. Porque Andalucía es un pueblo con una cultura ancestral, con una cultura histórica, con una cultura auténtica, con una cultura diferenciada, diferente, con una cultura que le da identidad, con una cultura que le confiere identidad. Y yo me gustaría aclarar a qué me refiero cuando repito tantas veces la palabra cultura. Porque no nos confundamos que cultura consiste en aprenderse cosas de memoria, ¿no? Eso se llama retentiva, nada más. Cultura, porque claro, se puede tener una cabeza con muchos datos y muy poca cultura. Porque cultura es una manera de ver la vida y de vivirla. Es una forma de comportarse, es un modo de relacionarse con los demás. Por eso el pueblo andaluz es un pueblo culturalmente diferenciado. Y por eso tanto interés en aculturarnos, en que no conozcamos nuestra historia, en que se rían de nuestra lengua, en que nos dé vergüenza hablar en andaluz. Y por eso que no conozcamos de dónde venimos, porque si no conocemos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos. Y por eso tanto interés
en que ni nuestra historia, ni nuestra lengua, ni nuestra identidad salgan a flote. Nuestra historia, porque ya lo decía George Orwell, el que escribió el libro aquel de 1984, quien se apodera del pasado, se apodera del futuro. Y si un pueblo no hace su futuro, la verdad, alguien lo tendrá que hacer por él. Y los intereses de quien haga ese futuro no serán los mismos que los del pueblo que no ha hecho su futuro. Nuestra lengua, porque si no dignificamos el andaluz, se reirán de nosotros. Y seguirán considerándonos como la lengua de los chistes. Nuestra identidad, porque si desconocemos nuestra identidad, haremos posible esa aculturación de la que hablaba antes, siendo absorbidos por culturas más potentes que la nuestra, la cultura del imperio. Hace poco más de 100 años, en 1915, un notario de 28 años escribió un libro que tituló Ideal Andaluz. Y me gustaría poderos leer cómo comienza ese libro. Dice, este es el problema. Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve. Hace más de 100 años. Si yo os dijera que esto lo escribió un señor hace 3 días, probablemente diría, pues sí, es lo que está necesitando ahora mismo Andalucía. Porque un pueblo, Blas Infante pedía, entre otras cosas, un plan cultural. Porque un pueblo o es cultura o no es ni será nada. Veréis, en otros lugares para existir necesitan inventarse identidad. Y tenemos, por ejemplo, Aragón. Aragón se encontraron con una forma de cante y de baile de Jaén que se llama la jota y lo cogieron como su identidad y como su propia identidad, y la jota ya es aragonesa cuando es algo de Jaén. En Cataluña hicieron lo mismo. Por allí apareció otro de Jaén que se llamaba Pepe Ventura. Le quitaron el Pepe y le pusieron Pep Ventura, y cogieron lo que este señor componía y ya tenemos el baile más oso del mundo, que se llama la sardana. No hay nada más típico de Madrid que los manolos y las manolas, y no sabemos que ese era el nombre el que se llamaba a los moriscos andaluces que aparecían por allí. Claro, Andalucía no necesita apropiarse de nada de nadie. A nosotros nos sobra personalidad, identidad, historia, lengua y cultura para crear nuestra propia identidad, nuestro propio destino. Sin embargo, Andalucía duerme plácidamente. O está dormida o está anestesiada. Nosotros simplemente con evocar nuestra historia, sin exagerar, sin mentir, sin inventar, estaremos haciendo el mañana. Porque, repito lo de antes, un pueblo sin pasado no tiene futuro. Eso también lo saben quienes nos lo ocultan, nuestro pasado. Veréis, cuando por otro sitio aún estaba en la Edad de Piedra, Andalucía era la cuna de una civilización que destacaba. Tenía reyes, de uno se decía que inventó la apicultura, de otro que inventó la agricultura. Era famoso el rey Argantonio, el rey de la Plata, que era el rey de la Plata, que era capaz de coger a los foceos que venían aquí huyendo de la que le estaba dando Ciro y su general Harpagón, y cuando llegaron, en vez de hacer lo que se está haciendo ahora mismo con los emigrantes, pues el rey Argantonio le dijo, quedaros aquí a vivir con nosotros, y si no, yo os doy dinero para que construyáis murallas. Es la forma de ser del andaluz. Esa civilización, curioso, cuando, como decía antes, estaban en la Edad de Piedra, esa civilización ya estaba en la Edad del Bronce, porque era el sitio donde se hacía bronce, aquí en Andalucía. Teníamos cobre, y los barcos de Tarsis, de Tartessos, que eran los más grandes que existían en aquel momento en el mundo civilizado, iban hasta unas islas lejanas,
las islas Casitérides, y de allí se traían el mineral necesario para, al mezclarlo con el cobre, hacer el bronce. Y esas islas tenían que tener mucho cuidado, porque la habitaban antropófagos, la habitaban caníbales. Ahora se llama el civilizado Reino Unido de Gran Bretaña. Cuando llegó la época romana, la época en que nos invadieron los romanos, le dimos a Séneca y le dimos a reyes, a emperadores, a Trajano, a Adriano. En la oscura época visigoda brilló Isidoro de Sevilla. Y si os hablo en los tiempos de Al-Ándalus, los tiempos en que Andalucía era independiente, que había gente de religión musulmana, y también había cristianos, y también había judíos, y se llevaban de gloria, se llevaban estupendamente. Mientras que no venían de fuera, se llevaban estupendamente. ¿Por qué? Porque eran 3 religiones y una sola cultura, la cultura andalusí. Por eso digo que un pueblo que ha dado a tanta gente, a tantos hombres de luz, ahora no puede estar sumido en la oscuridad en la que está sumida actualmente. No puede estar con tanta oscuridad. Porque el pueblo andaluz ahora mismo se comporta como ese padre de familia, preocupado por el medio ambiente, preocupado por el Amazonas, preocupado por lo que está sucediendo a miles de kilómetros de su casa, pero mantiene a su familia, a sus hijos sin educar, a su familia sin poder comer, y a lo mejor ese hombre podrá tener hasta una gran categoría social, pero ha fracasado como persona, porque lo que él más debería querer, que era lo suyo, su propio interior, no los mantiene, por muy preocupado que esté con lo que ocurre fuera. El gran símbolo de un pueblo es su cultura, y es inconcebible que nadie proteja la cultura como símbolo de Andalucía, porque sin educación y sin cultura nuestro ser se desvanece. Si el andaluz no es tener, sino ser, el andaluz no copia, el andaluz crea, el andaluz es pacífico, es humano, tolerante, el andaluz tiene sus costumbres, tiene su carácter, tiene sus tradiciones. Y ahora nos están cambiando las cosas, poco a poco nos están aculturizando.